Hola, muy buenas tardes. Agradecemos la presencia de los medios de comunicación. Good afternoon to everyone. Sin más, le damos la palabra al canciller Marcelo Ebrard. Denme un minuto para la traducción. Okay. Is it working? So, yes. Okay. Bueno, gracias. Gracias. Muchas gracias. Bueno, estamos el día de hoy concluyendo un proceso que tiene ya varios meses y que nos permite afirmar en primer lugar que dejamos atrás la iniciativa Mérida y entramos a partir de hoy al entendimiento bicentenario. ¿Por qué bicentenario? Porque en 2022 cumplimos 200 años de relaciones bilaterales México-Estados Unidos, una de las más antiguas para México. Como ustedes saben, fue de los primeros países que nos reconoció. Entonces, este entendimiento, por eso lo hemos denominado bicentenario. ¿En qué se sustenta este entendimiento? Que ustedes ya tendrán una declaración con los detalles. Se sustenta en que incorpora la visión que tiene tanto el gobierno del presidente Biden como el gobierno del presidente López Obrador, de tener un enfoque más integral respecto al tema de seguridad, salud y comunidades seguras. Hoy en la mañana decía el presidente López Obrador, nos inspira y coincidimos en mucho con el pensamiento de las libertades y los derechos del presidente Roosevelt. Entonces hay una afinidad ideológica y política en la visión de los dos presidentes, Biden y López Obrador y Biden. Lo que ustedes van a ver en este documento, este entendimiento, pues es la traducción en materia de seguridad, de salud y de comunidades seguras de esa coincidencia, que es esencial. Segunda cosa que debo decir es que hemos encontrado por parte del secretario de Estado, el fiscal general, el secretario de Seguridad, todos los funcionarios, especialmente de Antony Blinken, el interés por construir una relación en donde las prioridades de México tengan el mismo nivel que las prioridades de Estados Unidos. Eso no lo habíamos tenido. Hoy puedo decir que sí, lo tenemos, lo van ustedes a notar en el documento. Para México la prioridad es reducir la violencia, los homicidios, es darles oportunidades de desarrollo a los jóvenes, es atender las causas de los problemas que hay y se han tomado en cuenta estas prioridades. Se traduce en este documento un entramado, un sistema institucional para darle seguimiento al entendimiento. El entendimiento no es una declaración, sino es un rumbo, verificable y con resultados. Tenemos que presentar el 1 de diciembre el plan anual. ¿Qué vamos a lograr del 1 de diciembre del 21 al 1 de diciembre del 22? Tenemos que presentar antes de fin de enero del año que entra lo que vamos a hacer los 3 próximos años. ¿Qué vamos a lograr los dos gobiernos? Entonces, verificable, transparente, exigible para los ciudadanos. Para sintetizarles a ustedes, de una cooperación limitada vamos a una alianza, que es algo muy distinto, es superior cualitativamente. Solamente te alías con alguien en quien confías y respetas. Las alianzas no se pueden hacer de otra manera. Entonces, respeto, corresponsabilidad y reciprocidad. Los fundamentos de la alianza. Alianza México-Estados Unidos en materia de seguridad, de salud y de comunidades seguras. Termino. Ustedes van a ver que hay entonces 3 grandes objetivos comunes: proteger a nuestra gente, prevenir la delincuencia en la zona de la frontera, desmantelar las redes criminales, que hay 4 memorándums inmediatos. El primero, adicción, memorándum de entendimiento para reducir la adicción a las drogas y los daños asociados a ello. Primera vez que hacemos este convenio en toda la historia.
Memorándum de entendimiento para lanzar el programa de control de contenedores portuarios. Grupo binacional de trabajo sobre regulación de precursores químicos. Trabajo conjunto en materia de apoyo a lo que México está haciendo en forénsica para ubicar a los desaparecidos, los desaparecidos. Entonces, es un acuerdo que va a ser memorable por sus resultados y porque traduce para las personas, para nuestras sociedades, las coincidencias esenciales de los dos gobiernos. Muchas gracias de nuevo a toda la delegación norteamericana y especialmente al secretario de Estado, Anthony Blinken, a quien le cedo la palabra. Buenas tardes a todos y todas. It's a pleasure to be. Es un placer estar aquí con ustedes y la totalidad de la delegación. Creo que el espíritu de colaboración, de trabajo de equipo, de alianza, fue el más sólido que yo he sentido en mi trabajo con respecto a los Estados Unidos y México. Es maravilloso estar de regreso aquí. Mi última visita fue virtual, una de las primeras visitas que tuve cuando asumí mi cargo. Pero creo que incluso un breve tiempo aquí es una demostración de que no hay ningún sustituto para reunirnos en persona. Nuestros dos países, México y los Estados Unidos, comparten tanto más que una frontera. Compartimos una historia, partes de las cuales hoy tuve la posibilidad de ver en la mañana en los murales tan evocadores de Diego de Rivera en el Palacio Nacional. Y tuve algo que nunca olvidaré, que fue el comentario personal sobre los murales y la historia de México de parte del presidente López Obrador. Realmente fue un momento extraordinario y estoy tan agradecido para con él por tomarse su tiempo para compartir tanto de su conocimiento sobre la historia de México y de la historia que une a nuestros países. Vínculos económicos y culturales, los profundos lazos entre nuestras comunidades y familias. La relación entre nuestros gobiernos es amplia y compleja. Cada uno de los días nosotros trabajamos de consuno sobre una variedad enorme de temas, desde el comercio, el clima, la salud pública, la educación pública, pasando por el turismo y la diplomacia regional. Mantener esa relación y fortalecerla exige un diálogo constante y franco en todos los niveles. Debemos aprovechar las oportunidades y adaptarnos a los nuevos retos. Y eso es exactamente lo que hicimos hoy en el diálogo de alto nivel. Y estoy tentado a decir que realmente estoy de acuerdo con todo lo que dijo Marcelo. Estoy de acuerdo. Fue una descripción muy precisa e importante del trabajo que hicimos hoy. Y debo decir que la relación que demostramos hoy, la confianza que existe entre nosotros, si Marcelo me permite, me gustaría decir que esa es la relación que nosotros hemos podido desarrollar durante estos últimos 10 meses y estoy muy agradecido. Esta mañana, como saben, con el fiscal general Garland, el secretario de Seguridad Nacional Mayorkas y el subsecretario del Tesoro de IEMO, tuvimos la posibilidad de reunirnos con el presidente López Obrador. Hablamos de diversos temas cruciales para nuestra relación, incluidas la seguridad, la migración, la economía, la COVID-19 y la crisis climática. Luego de eso, con el canciller Ebrard y los colegas, tuvimos una muy productiva primera reunión del diálogo de seguridad de alto nivel, donde lanzamos el entendimiento bicentenario de México y Estados Unidos sobre la seguridad de la salud pública y las comunidades. Este marco se basa en la idea de que tenemos una responsabilidad compartida como vecinos y aliados para mejorar la seguridad de los pueblos de nuestras naciones. Y marca el inicio de un nuevo capítulo en la cooperación de seguridad entre México y los Estados Unidos, una que nos verá trabajando como socios iguales al definir y abordar prioridades compartidas, una que procura abordar las causas raigales de los retos de seguridad que enfrentamos, incluidas la desigualdad, la corrupción y la impunidad.
y una que no solo lo hace fortaleciendo y modernizando a las fuerzas del orden, sino también fortaleciendo la salud pública, el Estado de Derecho y las oportunidades económicas de base amplia. Este entendimiento tiene 3 pilares. El primero es proteger la salud y seguridad de las personas de nuestras naciones. Muy a menudo en el pasado nos apoyamos demasiado en las fuerzas de seguridad y muy poco en las otras herramientas que tenemos disponibles. Por cierto, las fuerzas del orden tienen un papel importante para reducir los homicidios y otros delitos serios, pero estas labores deben complementarse con inversiones en crecientes oportunidades económicas, en particular para las comunidades vulnerables y regiones vulnerables. Ese es el elemento central del diálogo económico de alto nivel que lanzamos en Washington el mes pasado, y es fundamental para dar a los trabajadores mexicanos y estadounidenses lo que necesitan para competir en la economía del siglo XXI. También debemos trabajar para apoyar a quienes luchan con la adicción, para reducir el daño que las drogas causan sobre nuestras comunidades y reducir la demanda. Y nuestros gobiernos están de acuerdo en que proteger a las personas significa proteger los derechos humanos. Esto significa establecer mecanismos eficaces para que quienes violan los derechos humanos rindan cuentas. Esto es fundamental también para dar a las víctimas la justicia que merecen. Como Marcelo dijo, estamos expandiendo en nuestra alianza la capacidad para resolver decenas de miles de casos de desapariciones de México. Y este es un ejemplo de cómo podemos trabajar de consumo a tal fin. Esto ayudará a dar un cierre a familias que siguen sufriendo, buscando a sus seres queridos. Y además acabará con la impunidad de estos delincuentes. El segundo pilar es evitar la trata a través de las fronteras y también el contrabando. Sabemos que reducir el contrabando de armas es una prioridad para México, dado que muchas de estas armas provienen de los Estados Unidos. Estamos comprometidos con profundizar nuestra colaboración sobre el rastreo de las armas, las investigaciones y los juicios para interrumpir su suministro. También estamos colaborando para luchar la trata de personas y las organizaciones que participan de la trata, además de las organizaciones de narcotráfico. El tercer pilar se concentra en perseguir a las redes delictivas transnacionales. También queremos profundizar nuestra colaboración para luchar contra el lavado de dinero. Estas organizaciones cada vez son más ágiles en cuanto a su uso de los sistemas financieros. Queremos que nuestros sistemas de justicia sean más eficaces en su investigación y enjuiciamiento de la delincuencia organizada. Debemos tener mejores métricas también para llevar un registro de lo que logramos con estos metas. La delegación de los Estados Unidos incluyó al fiscal general, al secretario de Seguridad Nacional, al subsecretario del Tesoro. La cantidad propia y representación de nuestra delegación muestra cuán serio tomamos esta responsabilidad compartida. Esto es crucial. Y queremos que la relación de México y los Estados Unidos tenga que ver con mucho más que la migración y la seguridad. En lugar de ello, debe poner de manifiesto la total variedad de temas en que tenemos intereses y valores compartidos, incluidos el medio ambiente, la agricultura, la tecnología, la energía, el comercio, las cadenas de suministro y las ideas innovadoras que generamos en nuestro primer diálogo económico de alto nivel. Los próximos meses y años podrían ser transformadores para alcanzar el potencial total de la relación entre nuestros países y en dar beneficios a nuestros pueblos en formas concretas. Estamos comprometidos a trabajar con nuestros aliados mexicanos para que eso sea una realidad. Muchas gracias. Omar, 2 preguntas de la prensa mexicana y 2 de la prensa estadounidense. Empezamos con Saraí Méndez de Televisa, por favor. Muchísimas gracias. Para el secretario Blinken, muchas gracias. Como parte de este entendimiento bicentenario, quisiera saber si se reforzará la seguridad en la frontera por parte del gobierno de Estados Unidos. ¿Será más difícil para los migrantes y para las organizaciones criminales pasar? En ese sentido, también saber si Estados Unidos otorgará más recursos hacia Centroamérica para aplicar programas como Jóvenes Construyendo el Futuro que ha impulsado el presidente López Obrador. Y bueno, también saber cómo y a partir de cuándo aplicará el gobierno de Estados Unidos el MPP o programa Quédate en México, luego de la orden
de la Suprema Corte. Para el secretario Ebrard, por favor, sabemos que para México es importante justo el tema de tráfico de armas. Ya el secretario Blinken hablaba un poco sobre el rastreo. En este entendimiento bicentenario, ¿se tiene previsto el rastreo de armas por parte de Estados Unidos en territorio mexicano? Me recuerda un poco justo a Rápido y Furioso. Gracias. Thank you. I'm happy. Bueno, muchas gracias. Le voy a contestar. Estamos comprometidos a tener una frontera que sea vibrante, que sea un enlace entre ambos países, entre nuestros pueblos, para el comercio, y que sea realmente algo vivo, porque estas relaciones, estas conexiones son tan importantes para ambos, pero también tiene que ser seguro, ordenado y humano con respecto a la forma en que abordamos a la migración ilegal. Estamos haciendo muchas cosas juntos y también, por nuestro lado, movernos más eficazmente, incluyendo trabajar para reforzar nuestro sistema de asilo, para que podamos entonces trabajar de forma más eficaz, más rápida y más humana para aquellos que están presentando sus reclamos de asilo. También estamos ampliando los caminos legales, que es tan importante para la migración, y por supuesto vamos a respetar el Estado de Derecho. Mucho de lo que hemos estado haciendo lo hemos hecho en colaboración, en cooperación con México. Les tengo que decir lo agradecidos que estamos con esto, porque enfrentamos un desafío que de muchas maneras es muy peculiar. Pone muchísima presión por parte de flujos migratorios ilegales que vienen de diferentes maneras, provienen de diferentes partes del continente. Por supuesto, por razones muy comprensibles que voy a explicar. Y también desafíos de seguridad y otros. Pero creo que cuando hemos estado trabajando de manera tan estrecha con México, y de los entendimientos que tenemos y que compartimos son dos cosas. Aunque nos estamos asegurando que tengamos un enfoque que sea seguro, que sea ordenado, que sea humano, que también respetemos el derecho, tenemos que hacer dos cosas. Y eso es lo que Estados Unidos y México están trabajando de forma mancomunada. Primero, tenemos que atacar las causas fundamentales de la migración, al tiempo que estamos abordando desafíos inmediatos. La única solución es atacar las causas fundamentales, porque no es la gente, sea donde vea, un día se despiertan y dicen, ¿no sería fantástico dejar todo lo que tengo, mi familia, mi comunidad, mi cultura, mi idioma, todo? Dejo todo y voy a hacer este viaje tan peligroso, tratar de ingresar a los Estados Unidos y, mientras tanto, también no puedo llegar. Obviamente hay razones muy, muy poderosas que hacen que la gente no tenga otra opción. Creo que es oportunidades económicas fundamentalmente, y demostrarle a la gente que puedan tener su vida y su posibilidad para un bienestar su propio y de sus familias en su propio país. Estamos trabajando en esto juntos. Y lo segundo que quiero decir es que México y los Estados Unidos también creen firmemente que tenemos que tener un enfoque regional a estos desafíos. Tiene que haber una aplicación práctica de esto de responsabilidad compartida. Bueno, diría lo siguiente, el día de hoy, como aquí se ha comentado, el presidente López Obrador, sobre todo en el desayuno,
comentó ya al final del desayuno la importancia de poder arrancar un programa de empleo inmediato en Centroamérica que tiene la fórmula de Sembrando Vida, Jóvenes Construyendo el Futuro. Mencionó el presidente que parte de esto lo hizo el presidente Roosevelt con el New Deal. Entonces, hay un impacto muy grande de la pandemia en Centroamérica y otros países, no solo Centroamérica. En algunos otros, como bien señaló el secretario Blinken, hay situaciones más críticas, como Haití. Y pensamos que en el corto plazo podamos tener una acción conjunta, especialmente para Centroamérica, inspirada en las oportunidades de empleo, que esa puede ser la respuesta más relevante. México ya lo está haciendo a la escala de sus posibilidades. Nosotros vamos a tener quizás 40,000 personas trabajando en estos 3 países, más o menos para el mes de enero. Y pensamos que es una buena vía para avanzar y esperamos poderlo hacer junto con Estados Unidos también. Ha habido mucha receptividad a ese planteamiento y esperamos pronto poderles anunciar qué pasos vamos a tomar, de qué dimensiones será. Respecto al tráfico de armas, el rastreo quiere decir, cuando hablas de tráfico de armas o de armas, que pueda seguir el número, que pueda saber dónde se vendió, qué características tiene, quién lo fabricó. No se refiere a que tengamos aquí un rastreo físico por parte de autoridades de Estados Unidos, sino que entre los 2 países tenemos que, decimos, rastrear dónde se vendió, cómo se transportó y cómo se está usando esa arma. Eso es lo que estamos trabajando y lo vamos a trabajar como una prioridad. Concluyo, porque para nosotros reducir el número de armas en México significa reducir la tasa de violencia que hay en México. No puedes reducir la violencia si no reduces el número de armas. Es casi una regla de 3. Entonces, hemos encontrado recepción, interés dentro de la delegación de Estados Unidos. Vino hoy el fiscal general, vino el CBP, varias autoridades DHS que tienen que ver con esto. Y el día 1 de diciembre que presentemos el plan, ahí se va a ver claramente cuáles son las acciones inmediatas que vamos a tomar, porque hay un común denominador que es reducir ese tráfico de armas todo lo que podamos, lo más pronto que podamos. Hoy no se trató ese tema, sí se van a reunir, pero todavía no fijamos fecha ni lugar, ya lo informaremos cuando esto ocurra. The next question comes from Courtney McBride of the Wall Street Journal. Courtney McBride, del Wall Street Journal. Gracias. Pregunta para cada uno, secretario. Secretario Ebrard, ¿qué es lo que busca su gobierno de Estados Unidos a cambio de volver a establecer la política del MPP? Y usted describió este acuerdo bicentenario como un camino a futuro. ¿Qué es lo que busca Estados Unidos, qué es lo que busca México de Estados Unidos en este marco? Secretario Blinken, ¿cómo espera el gobierno Biden? Esperen que los migrantes se queden en México si México está cada vez emitiendo menos cantidad de visas. El día de hoy no discutimos el tema de MPP, tampoco entramos al título 42, no es una reunión sobre la frontera, es una reunión sobre una visión común que implica muchos temas. Sí tenemos un contacto directo con CBP y DHS sobre, creo que no tenías sorry about that, bueno, repito, que hoy no, ¿is it working? Yes? Okay. Decía yo que en la reunión de hoy no tuvimos una sesión sobre el título 42 o MPP que Estados Unidos nos quisiera compartir, no fue así. Eso, tenemos un contacto directo con DHS. El tema de migración, digamos que tiene su propio espacio de discusión con los Estados Unidos y que la seguridad fronteriza incluye desde luego la trata de personas, pero no fue el objetivo de hoy determinar MPP. Estados Unidos nos va a comunicar lo que vaya a proponer en su momento.
Trabajamos todos los días porque con título 42 tenemos miles de personas repatriadas y hemos podido trabajar conjuntamente estos meses. Entonces, cuando tengamos un planteamiento que informar, podré comentar sobre esa pregunta específica del MPP. Gracias, Marcelo. Y como dijo Marcelo, no es algo que abordamos el día de hoy. Lo que les quiero decir solamente es que la ley de los Estados Unidos de inmigración sigue siendo efectiva y seguimos trabajando de forma muy estrecha con México para que este proceso sea humano y seguro y abordar los diferentes desafíos de migración ilegal. DHS va a tener más detalles sobre este particular, pero como dije antes, de forma amplia, yo creo que la colaboración que tenemos para abordar este increíblemente difícil tema de forma conjunta, pienso que nunca ha sido tan sólido como ahora, pero ambos reconocemos que si bien estamos abordando los desafíos inmediatos, que básicamente es un contacto diario que tenemos entre ambos países, también tenemos que concentrarnos las razones a largo plazo y también para generar una colaboración regional más eficaz, y esos fueron los temas que abordamos el día de hoy. Páramo de Grupo Imagen, por favor. Gracias, buenas tardes a todos. Secretario Ebrard, quisiera plantear la pregunta de si hay ya una calendarización para este proyecto que se tiene de inversión para el desarrollo en Centroamérica y el sur de México. Se habla acerca de que se tiene que medir, tiene que ser algo cuantificable. ¿Tiene ya este proyecto algún cronograma y algún tipo ya de inversión firme, toda vez que durante el gobierno de Donald Trump se había ofrecido una cifra, pero nunca se concretó? Para esta ocasión sí se va a tener el compromiso del gobierno de Estados Unidos de llevar a cabo esta inversión. Eso por un lado. Por la otra, ¿qué diferencias hay? Se habla mucho de que se acaba la iniciativa Mérida, empieza una nueva etapa en la relación. En ese sentido, ¿cómo se puede ver la diferencia entre ambos? Es decir, de parte del gobierno de Estados Unidos, ya no va a haber entrega facilidades para obtener armas, equipos, el intercambio de las agencias entre ambos países para hacer trabajo en uno y en otro. ¿Se modifica, continúa o va a tener algunas otras reglas? ¿Cómo queda esta situación de trabajo entre ambos? Y comenta que no se habló de la reapertura de la frontera, no se habló de fechas para nada, de si se va a reabrir ya la frontera de Estados Unidos con México. Bueno, te diría lo siguiente, la frontera es un tema de todos los días hablamos con, yo que le di la palabra al secretario Mayorkas, le dije a Alejandro, porque hablamos, pues él ha venido 2 veces, creo que 3 veces, y hablamos, yo diría casi todos los días o cada 2 días. El secretario Blinken y yo solo hablamos los domingos en la mañana, no hablamos otra hora. Y entonces está muy claro que para México es una prioridad que se reabran las actividades en la frontera, y tuvimos el problema sanitario de la variante Delta, hubo aumento en Estados Unidos y también en México, y por eso se retrasó. En cuanto Estados Unidos tome una decisión, pues nos la comentará. Ellos saben que es una prioridad, también se mencionó hoy en la mañana, pero no es el objeto principal de la reunión del día de hoy, si esa es tu pregunta. ¿Qué sería la diferencia con la iniciativa Mérida? Explico. La primera diferencia sustantiva es que la iniciativa Mérida estaba desde el punto de vista de México concentrado en la tesis de que había que capturar a los capos de los carteles y con eso era suficiente. Esa era en esencia. Era decirle a Estados Unidos, por favor, mándame unos helicópteros, mándame equipo, dame tu asistencia para que yo pueda capturar a los capos y con eso resuelvo el problema. En esencia es lo que México pensaba en esa época. Hoy en día lo que hay es una estrategia común que es más compleja que eso.
ya vimos que no va a ser suficiente si solo capturamos a unos capos. Tenemos que preocuparnos porque no aumenten las adicciones. Los jóvenes deberían tener oportunidades de trabajo, porque si no es fácil que los reclute la delincuencia. Tenemos que cuidar que no prolifere el consumo de drogas más baratas, que hoy están creciendo mucho en Estados Unidos y aquí, en los dos países. Entonces, se acuerda una estrategia con 3 componentes que ya explicamos, en donde están las prioridades de México y de Estados Unidos. Es más compleja, es más amplia, no tiene solo una acción. O sea, el éxito de esto no se va a medir porque se capture un capo y se haga una gran conferencia de prensa. El éxito de eso se va a medir porque haya menos homicidios en México y menos consumo de droga. Eso es la diferencia. Y hay reciprocidad y corresponsabilidad. O sea, es más igualitario, más equilibrada la relación. Eso es en esencia lo que quiere decir. Es poco, es muchísimo. Eso no lo habíamos tenido hasta hoy. Comento la inversión en Centroamérica. Lo que se está, a ver, tú me dirás, ¿por qué razón no tenemos todavía eso? Porque en Estados Unidos están en un proceso presupuestal. Bueno, estoy contestando algo que le estoy robando su respuesta. Pero esa pregunta Adelante, adelante. se la hicimos a los colegas de Estados Unidos y nos han dicho, bueno, pues estoy en medio de decisiones presupuestales muy importantes, entonces Estados Unidos no podría más que cuando termine ese proceso decirnos qué es lo que puede invertir para que se logre el objetivo que hemos planteado. Ellos están en su proceso presupuestal, nosotros también, pero aquí estamos hablando de la participación de Estados Unidos. Entonces cuando ellos terminen su proceso presupuestal, lo sabremos. Acuérdate que es diferente porque en aquella ocasión eran inversiones del sector privado. En este caso es una inversión de empleo más social con recursos de los gobiernos. And just to add very Y para agregar muy rápidamente, Marcelo está en lo cierto. Yo sé que cuando suena el teléfono en su casa el domingo, debe estar seguro de que soy yo, porque tenemos un historial de hablar los domingos. Y sí, Marcelo está en lo cierto. Nosotros tenemos un proceso presupuestario en este momento, pero para dejarlo en claro, el presidente Biden ha asumido un compromiso de presupuestar asistencia significativa para América Central, en particular para Honduras, El Salvador y Guatemala, a fin de abordar los impulsores de la migración irregular. Y así esperamos tener un impacto en las vidas de las personas, de manera tal que sientan que pueden permanecer en sus países natales. Nosotros hemos hablado acerca de invertir $4.000 millones en los 4 años de nuestra administración, y las propuestas presupuestarias que estamos haciendo reflejan dicho compromiso. La última pregunta de Nike Ching, de Voice of America. Buenas tardes, secretario Blinken. Varios senadores de los Estados Unidos hoy le escribieron una carta para expresar su desencanto debido al tratamiento inhumano de los migrantes haitianos en la frontera entre México y los Estados Unidos. Mi pregunta para usted, si me lo permite, es: ¿Estados Unidos está dando asistencia a México para que lleve en vuelos a esos haitianos de regreso a su tierra? ¿Qué garantías ha brindado el gobierno de México de que esos migrantes haitianos están siendo tratados de manera humanitaria como usted ha solicitado? ¿O ellos ayudarán a facilitar la estabilidad a largo plazo de Haití? Buenas tardes, canciller. ¿Qué garantías está usted dando a los migrantes haitianos en México de que serán tratados de manera humanitaria? ¿Y de qué manera está trabajando México con los Estados Unidos para desalentar a las personas para que no vayan a la frontera?
pero que sepan que si van a la frontera no van a tener el tratamiento que en el pasado ha despertado críticas. Gracias. Estamos determinados a que cuando se cumplan nuestras leyes, esto se haga en pleno respeto de los derechos humanos y la dignidad de todas las personas, incluidos aquellos que están procurando ingresar a los Estados Unidos como migrantes irregulares. Esa es la base fundamental a partir de la cual estamos actuando y estamos determinados a actuar de esta manera. Nosotros estamos en contacto prácticamente diario con nuestros colegas de México sobre el tema de la migración haitiana irregular. Parte de ella proviene de Haití en sí, parte de ella proviene de otros países del hemisferio, donde los haitianos han residido durante algún tiempo y ahora procuran ir a los Estados Unidos. Nosotros también queremos ser muy claros. Si deciden emprender esa travesía en forma irregular, están arriesgándose muchísimo a lo largo de la totalidad de la ruta y no podrán ingresar a los Estados Unidos. Por eso estamos trabajando para comunicar esto de manera eficaz. Lamentablemente, algo que está ocurriendo es que hay diversos grupos que están diseminando información falsa acerca de las posibilidades que quienes tratan de ingresar a los Estados Unidos en forma irregular tendrán, y están desinformando a las personas acerca de que podrán ingresar al país. La travesía en sí es profundamente riesgosa y no tendrán éxito en ingresar, y nosotros estamos trabajando para que las personas entiendan esto. También estamos trabajando estrechamente y nosotros juntos y trabajando nosotros mismos para asegurarnos de que las personas sean tratadas con dignidad y para que sus derechos sean plenamente respetados. Bueno, le puedo decir que nosotros no hemos transportado personas provenientes, en este caso no de Haití, sino de Brasil y Chile, que fueron subiendo hacia México. Nosotros no hemos transportado personas de ese origen que hayan estado en Estados Unidos y nosotros transportarlos a Haití. Eso no ha sucedido. Nosotros lo que estamos haciendo, ¿qué es lo que México hace? Bueno, primero, a los que son donde es aplicable el refugio se los hemos ofrecido. ¿Por qué donde es aplicable el refugio? Porque más o menos el 90% de estas personas ya tienen refugio en Brasil o en Chile o en otros países. Entonces, sin embargo, los que no lo tienen, les damos la condición de refugio si lo solicitan. Muchos lo solicitan, pero no todos, por la razón que ya les expliqué ahorita. ¿Cuántas personas provenientes de Brasil, Chile, Colombia u otros países están refugiados hoy en México? ¿Cuántos? Como 14,000 ya. ¿Qué estamos haciendo con estas personas? La mayoría no hablan español. Estamos tratando de que puedan tener posibilidades de empleo. Ya empezamos a emplear personas con ayuda del sector privado. Tampoco ha sido fácil. ¿Qué nos hemos dado cuenta? Que los engañan mucho. Usted se preguntará por qué se están moviendo de Brasil y Chile. Porque sus dirigentes les dicen que si llegan a Estados Unidos pronto, pueden aplicar el TPS, que es un programa diseñado para haitianos que viven en Haití, en Estados Unidos, no para personas que están fuera de Estados Unidos. Entonces, a partir del 3 de agosto que hubo un anuncio de ampliar un plazo de TPS en Estados Unidos, les dijeron que había que apresurarse a llegar a Estados Unidos y que si llegas a Estados Unidos ya te vas a poder quedar. Eso nos lo han dicho las personas con las que hemos podido hablar, porque imagínate, si hay 14,000 refugiados, obvio que estamos teniendo una información que no teníamos. Inclusive el INAMI ya ha contratado personas que hablan el argot de Haití, porque no nada más hablar francés, tienes que entender bien el argot para comunicarnos lo mejor posible. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Pues en medio año hemos recibido ese número de personas, estimamos que tenemos otro tanto igual, al menos.
en diferentes estadios al interior del país que no han solicitado refugio, pero que tenemos que darles servicios. Entonces, ¿cuál es la posición de México? Pues es esa, esos son los hechos. Hay personas, lo que a mí me parece muy reprobable es que los engañen de esa manera. Es un engaño muy grave ese, porque esas personas ya sufrieron mucho. Imagínate, de Brasil y de Chile, atravesar todo el continente para llegar a Estados Unidos pensando que les van a dar la residencia nada más lleguen. Y por eso se generó este movimiento ahorita. Entonces, gracias por la pregunta, porque nos permite aclarar que no es así, eso no es cierto. Las personas que lleguen a México, invariablemente les ofreceremos lo mismo. Capacidad de refugio tenemos, somos un país de 126 millones de personas. Si llegan 15,000 personas de Haití, quieren trabajar, quieren estar aquí, no es un problema para México. Lo que es un problema es engañar a familias completas de que si llegas a Estados Unidos te van a dar la residencia. Entonces estamos trabajando muy fuerte para que tengan la información. Eso es lo que estamos haciendo. Muchas gracias, muy buenas tardes. Esto es todo. Gracias, secretario Ebrard, secretario Blinken. Gracias.